Hola Camilo, ¿cómo estás? Catherine Menares, ¿cómo estás tú? Yo perfectamente emocionado de este segundo capítulo, Katy. Segundo ya. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Pasa en este rapidito. Ya estamos ingresando a puertas de marzo. Sí, no queda nada, ya estamos ¿qué, a una semana, no, 3 días. Una semanita, queda poquito. Oye, que se pasó rápido el verano. El verano se pasó volando. Volando, pero estamos contentos porque ya tenemos el primer capítulo, que tuvimos una muy buena experiencia. ¿A ti qué te pareció el primer capítulo? ¿Cómo lo viviste? Fue nuestra primera experiencia desde este podcast, que lo hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación también para nuestras comunidades. Me pareció bien, me pareció interesante. Creo que conocí experiencias y partes también del director ejecutivo de DASLab que no teníamos conocimiento. Entonces eso igual nos permitió como tener una mayor cercanía desde lo que es DASLab y también de los pensamientos, de las motivaciones que tiene. Me pareció súper interesante porque también me hizo, por lo menos a mí, desde la conversación, poder conocerlo más. Sí, y sé que también me pareció súper interesante el que pudiésemos hablar con respecto a estas habilidades del siglo XXI, estas competencias del siglo XXI, y sobre todo desde la mirada de Dassler, que tiene en este caso la mirada desde lo comunal, desde ya lo regional y ahora desde un ámbito mucho más sistémico. Entonces me pareció también súper interesante el que pudiésemos abordar y obviamente es tremendamente importante el poder dar el pie inicial a lo que se viene esta serie de podcasts, esta serie de capítulos que lo estamos haciendo con mucho cariño y mucho amor. Con respecto a cómo este tipo de habilidades o temáticas que están relacionadas directamente a competencias para el liderazgo, para la educación por sobre todas las cosas, pero también para el desarrollo tanto profesional, personal de cada uno de los miembros de nuestras comunidades educativas. Así es, Camilo. Bueno, y hoy nos convoca también un tema muy, muy interesante y además muy contingente, tanto para la comuna de Valparaíso, para la ciudad y para nuestras escuelas. Sí, la verdad que creo que ha sido uno de los eventos más tremendos. Bueno, la prensa sí también lo ha puesto, el gobierno también así lo ha expresado. Una de las catástrofes más importantes que ha vivido en este caso nuestra región, la región de Valparaíso, específicamente un hecho que ocurrió entre la comuna de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y tengo entendido Limache, también agarró un poquito de Valparaíso, pero la catástrofe y el desastre se vio de manera mucho más evidenciada y afectó en estas comunas como Viña del Mar y el sector interior de la región de Valparaíso. La verdad que teníamos que hacer un capítulo con respecto a esto, si bien el primer capítulo lo habíamos grabado antes de que ocurriera el desastre, no podíamos avanzar en este podcast si no hablábamos específicamente de esto y también de una temática súper importante. ¿Cómo nos sobreponemos a una situación tan límite y un desastre tan complejo como lo que ocurrió en Valparaíso? Sí, bueno, ya todos sabemos y estamos en conocimiento de lo que ocurrió, lamentable este accidente de incendios forestales que afectó a muchas familias, docentes, asistentes de la educación, estudiantes de nuestras comunidades de Valparaíso. Hemos estado, para que también los oyentes sepan, hemos estado durante todo el verano en campañas también de acopio, de recolección también de ayudas para las familias. Hemos estado también apoyando en la remoción de escombros, etcétera, desde el servicio local. Pero más que nada, yo creo que ahora es importante, Camilo, que si bien estamos todavía en la etapa del trauma en sí, ya porque si bien yo, gracias a Dios, no tuve que pasar por esa experiencia, tú tampoco, pero sí conocimos gente cercana que vivió esta experiencia traumática y hemos tenido que también, de cierta forma, tener herramientas o desarrollar en el momento para poder contener a las personas que se vieron afectadas por este lamentable incidente en la comuna de Valparaíso. Sí, lamentable. Podríamos llamarlo accidente, podríamos llamarlo intencional. Lamentablemente fue un hecho que marcó y ha marcado en este caso el 2024. Ya se verán el tipo de cómo ocurrió, cómo se inició esta catástrofe socionatural, la podríamos llamar, porque si bien partió desde los bosques de Valparaíso y se extendió ya a lo que fue viviendas,
estamos pensando que según algunos catastros hablan de casi 3.000 viviendas. Si son 3.000 viviendas, estamos hablando de por lo menos más de 10.000 personas que quedaron afectadas, que quedaron sin sus casas. Y como tú bien lo dijiste, si bien no nos afectó directamente a nosotros, tenemos compañeros de trabajo, tenemos personas que son de nuestras comunidades educativas que sufrieron la pérdida no tan solo de lo material, sino lamentablemente la pérdida humana, ya sea de un ser querido, de un familiar, o incluso de alguna mascota que tenían que lamentablemente no pudieron salir de esta catástrofe importante. Entonces, para mí y para ti también y para nosotros como servicio local, no podíamos dejar de hablar de esto, y sobre todo de un aspecto súper importante que en un ratito más, ya en el segundo bloque, lo vamos a tratar con una psiquiatra que trabaja justamente en este tipo de aspectos, en cómo nos podemos sobreponer primero a nivel personal, a nivel familiar, y también cómo podemos abordarlo desde una mirada mucho más educativa, más pedagógica, de cómo abordamos la resiliencia propiamente. Entonces me parece que es tremendamente importante que este bloque podamos abordarlo, el contexto, nuestras miradas, para después ya ir a lo profundo, a la temática propiamente tal. ¿Qué es lo que es la resiliencia? Ahora, para los que nos están viendo a lo largo de todo Chile, a través de YouTube o Spotify, los canales de ayuda siguen abiertos. Es importante que el proceso de reconstrucción o el proceso de ayuda no son las primeras semanas, no son solo las primeras semanas, sino que este es un proceso que es largo, que se requiere el apoyo de todos nosotros, del gobierno, de las autoridades, tanto locales como nacionales, pero también de las personas que eventualmente pudiesen ayudar en poder reconstruir estos procesos, porque es un proceso largo y que requiere que no los olvidemos y que tengamos este tapete y que tengamos esta temática siempre en el tapete para que no se nos olvide las ayudas. Exacto. Y ahora, Camilo, lo que nos convoca en sí, desde la temática que tú nos comentabas que íbamos a tratar con una especialista, que va a ser súper relevante también, no solo para nosotros que nos podamos educar en el tema, ya porque cuando uno lo vive, tampoco es consciente del paso a paso o de lo que está realizando desde esta capacidad, de cierta forma, que, como bien tú decías en el episodio anterior, la mencionamos, y tenía que ver también con habilidades para el siglo XXI y habilidades de contexto, ¿cierto? Sobre todo en esta región que tiende generalmente a sufrir este tipo de inconvenientes en función de estos incendios forestales. Creo que va a ser muy relevante este capítulo también para poder conversar y para que las comunidades educativas puedan también plantear la reflexión en sus escuelas y poder profundizar estas temáticas que se hagan conscientes, que se hagan intencionadas y planificadas, sobre todo para poder acogernos entre todos, porque, como mencionamos, no solamente fueron afectados estudiantes, familias, apoderados, padres, abuelos, hijos, sino que también funcionarios docentes, de asistentes, de directivos, que lamentablemente para nosotros igual es muy conmovedor, y queremos ser materia dispuesta desde nuestra función en el servicio local para poder apoyar y contener. Y creo que este es uno de los espacios también que va a servir para poder hacer todas las preguntas que se nos puedan ocurrir. Si algo se nos queda pendiente, también invitar a las comunidades, si quieren profundizar, si podemos escribirle a la psiquiatra también, a la invitada que tenemos en el día de hoy, para poder también abordar estas temáticas, que nos puede orientar, que nos pueda también... Yo tengo mucha ansiedad, de cierta forma, en saber cómo, de manera muy consciente, abordar o poder contener a un estudiante, por ejemplo, a un pequeño, claro, desde lo práctico, ¿cierto? Entonces, hoy día va a ser un programa bastante práctico también, de como tú mencionas, para poder tener estas herramientas que nos puedan insumar y también saber cómo podemos hacer las cosas en función de este contexto tan lamentable que está viviendo Valparaíso. Sí, porque cuando empezamos a hablar, que ya entrando como un poco en materia, y es parte también de lo que nosotros hablamos en el capítulo anterior con respecto a las competencias para el siglo XXI, una de esas competencias hablaba sobre la resiliencia. Hay muchas definiciones sobre resiliencia, todas concuerdan con lo mismo, que de alguna forma es como la capacidad que tiene el ser humano para recuperarse o para poder adaptarse a las adversidades que tenga. Por ejemplo, aquí propone una definición que es
perdóname si lo pronuncio mal con mi Spanglish. En Spanish. El American Psychology Association, espero haberlo dicho bien, tiene una definición que dice: la resiliencia es la capacidad para recuperarse de las adversidades, de adaptarse bien, a pasar a las tragedias, amenazas o situaciones de estrés severo, que es un poco lo que se vivió, o sea, lo que hemos vivido en Valparaíso tanto en el 2014 como en el 2024. Hay otras definiciones, que, por ejemplo, la capacidad de superar situaciones adversas y salir fortalecido de ellas, o sea, cómo podemos aprender con respecto a eso. Y en virtud de esto, nace la pregunta: pasó esto del incendio, personas perdieron familiares, personas también perdieron todo, en este caso una casa que quizás les costó mucho esfuerzo, había mucha historia dentro de las casas, que eso también es complejo. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos sobreponemos a una situación tan extrema y límite? Y ahí es cuando yo empiezo a pensar, si la resiliencia de alguna forma es como la capacidad de sobreponerme a situaciones adversas, inmediatamente se hace la pregunta, ok, si la resiliencia es esto, ¿cómo lo desarrollo? Si de alguna forma yo nazco con la habilidad de la resiliencia o de alguna forma la voy desarrollando en el camino, de alguna forma. Entonces, y que esto lo vamos a tratar con la psiquiatra, pero creo yo que para mí, en este caso, la resiliencia es como una suma de distintos factores o condiciones que se van dando a lo largo de nuestra vida. En este caso, para yo poder tener un alto porcentaje o tener la capacidad o una mayor capacidad de poder recuperarme frente a las adversidades, esto lo debía haber desarrollado desde la infancia, desde mi familia, desde cómo yo aprendí a gestionar mis emociones, cómo aprendí a gestionar los cambios que me producían en la vida y cómo yo de alguna forma de los cambios o de las cosas que me iban ocurriendo o de los imprevistos que me iba posicionando en la vida, cómo yo lo supe sacar un aprendizaje de ahí y sacar lo bueno de alguna forma y salir fortalecido de eso. Pero eso obviamente para mí la resiliencia no es que yo voy a un curso o un diplomado, voy al diplomado, lo pago y salgo con una mayor resiliencia, sino que yo creo que para mí específicamente la resiliencia es un proceso que lo aprende uno a lo largo de la vida y lo va aprendiendo uno cuando se te van dando este tipo de situaciones tan complejas. Sí, a medida que tú ibas hablando, igual me generaron varias inquietudes. Yo creo que vamos a instalar acá a nuestra invitada y no la vamos a soltar porque Sí. hay muchas dudas referentes a lo que mencionabas de la resiliencia. Ahora, claro, uno como que piensa también, ya, pero ¿qué pasa? La resiliencia, ¿uno nace resiliente? ¿Uno se hace resiliente? Entonces, yo creo que será primero nacer, después hacerse, junto, mixtura de procesos. Ahí yo tengo varias dudas y consultas porque ¿qué pasa a lo mejor cuando, pensando en un estudiante, tienes una familia en una zona muy de confort y no has vivido estas adversidades o has vivido en una burbuja y tienes una situación en la vida en el fondo que te hace mirarte y decir qué está pasando, cómo enfrento esto, cómo lo abordo? Entonces, ahí a mí me nace la inquietud porque esto es desde la familia, ¿cierto? Desde como tu contexto más cercano o el primer agente socializador que te genera o de alguna otra manera que te brinda estas experiencias también, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando esas experiencias no se dan hasta el momento traumático? ¿Cómo abordamos, en este caso, a un estudiante? ¿Cómo abordamos a un apoderado? ¿Cómo abordamos a un docente, a un asistente, etcétera? ¿Cómo abordamos la comunidad educativa cuando este contexto es detonador? En el fondo es como... ¿Y qué pasa también? Yo me estoy haciendo estas preguntas, después se las voy a hacer al psiquiatra, porque tengo muchas dudas sobre el tema. Cuando tenemos a un estudiante, por ejemplo, o a un estudiante que no tiene una red de apoyo quizás, claro, o que no tuvo estas experiencias intencionadas, cercanas, desde una crianza positiva, sino que nace la adversidad. En ese caso, cuando es con constantes adversidades, ¿cómo yo miro la resiliencia como algo positivo? ¿Me entiendes? Yo ahí tengo varias dudas que me van surgiendo en esta conversación. Mira, yo me leí un artículo este fin de semana que hablaba sobre... Sí, estudié para el tema y la verdad que traté de sumergirme en este concepto. Es que es muy interesante. Súper interesante. Y hay un artículo súper bueno que habla sobre resiliencia familiar, que es una revisión sobre artículos publicados en español. Entonces, en este caso, autor, que es Héctor Bravo,
hizo un artículo en el 2015 que hablaba de distintos conceptos, nos trataba de alguna forma unir y en virtud les daba un análisis y una mirada. Y lo que tú acabas de comentar es súper importante, porque aparte de dar la definición propiamente tal, que es como la capacidad de una persona para recobrarse de la adversidad fortalecida y dueña de mayores recursos, él hablaba justamente de un estudio que se realizó en Colombia. Y en este estudio ellos exponen por qué de una muestra de por lo menos 100 personas, por qué hay ciertas personas que de alguna forma gestionan de mejor forma las situaciones traumáticas y otras no. Entonces desde ahí se empezó a hacer la pregunta, empezó a hacer un estudio con con estas 100 personas y descubrió algo súper interesante, que las personas que sabían o que de alguna forma podían gestionar de mejor forma las adversidades, era porque ya en algún punto de su vida habían sido expuestas a situaciones traumáticas y que de alguna forma de esas situaciones traumáticas aprendieron a salir adelante, por sobre las que eventualmente no han sufrido situaciones tan complejas, no han tenido esa experiencia de aprendizaje propiamente tal. Y otro tema súper importante es que estas personas que han logrado salir adelante también es porque han tenido una red de apoyo o una familia que los ha aprendido o de alguna forma ha ayudado y he colaborado a poder salir adelante en familia. Y eso me da como luces que de alguna forma para uno tener mayor capacidad de resiliencia o adaptación al cambio o como aprender a mejorar o a gestionar las emociones frente a las adversidades, es que de alguna forma tengo que tener ciertas condiciones o factores, ya sea protectores o ya sea condiciones de fortalecimiento que me ayuden a aprender o a poder tomar estas herramientas y que me ayuden a poder gestionar de mejor forma este tipo de situaciones. Y ahí está, lo propone este artículo, el tema de la familia, la gestión de emociones, la vulnerabilidad tanto cultural, social y económica que eventualmente tenga la familia, y el aprendizaje o el tipo de cultura y el capital cultural que yo puedo tener frente a este tema. Y todos estos ingredientes son los que me llevan o no a poder manejar de mejor o peor situación el tema de la resiliencia. Claro, tú mencionabas, pues hay distintos tipos hay variados factores que van en el fondo a generar estas condiciones favorables o desfavorables en función de desarrollar esta capacidad de resiliencia. Pero yo así ya extremo. La verdad, también desde la experiencia en educación pública y desde también las particularidades que tiene cada estudiante, me voy al extremo. ¿Qué pasa si no tenemos figura familiar? Sí. ¿Cómo abordo? Porque yo por lo menos lo he vivido desde el aula. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo abordo un estudiante o una estudiante que no tiene ninguna red de apoyo y ante una situación tan severa, de un estrés severo como se vio reflejado el tema de los incendios forestales acá en Valparaíso? ¿Qué hago? ¿Por dónde parto? Yo creo que muchos profes también y actores de la comunidad se cuestionan esta misma pregunta o se la generan. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo abordar, por ejemplo, a un estudiante de educación inicial que es muy pequeño? ¿Cómo, siendo docente del aula, teniendo una sala repleta de estudiantes, con cada uno en sus particularidades, como yo, como profesora, profesor, entrego herramientas o condiciones para que esas capacidades puedan resurgir en los niños y a través de este contexto que es muy traumático? No, y entendiendo que la resiliencia es como la suma de muchas habilidades donde podemos encontrar la autoconciencia, la autopercepción, el optimismo, flexibilidad, la red de apoyo, la resolución de problemas, la aceptación al cambio, la autoconfianza también. Ahí es cuando uno se pregunta, claro, ¿cómo desde la escuela puede colaborar a poder propender o a desarrollar este tipo de habilidades dentro de la escuela? Pensando en que, por ejemplo, a lo mejor ese niño, esa niña solo tiene la escuela como red de apoyo. Y el Valparaíso tenemos una enorme cantidad donde al final la escuela es el único agente protector. En muchos casos así. Sí, pues el único agente protector que tiene un estudiante. Entonces, ¿qué hace la escuela? Por ejemplo, ahora, en una semana más, en un par de días más, vamos a volver a clases. ¿Qué hacemos con esos estudiantes? ¿Cómo la escuela se prepara con las condiciones, con distintas estrategias para abordar a ese estudiante y de alguna forma resignificar
lo que ocurrió. A lo mejor perdió, Claro. perdió familia, entonces, ¿cómo este establecimiento le entrega las facilidades, las competencias, las habilidades o las condiciones para que ese estudiante pueda resignificar ese hecho y lo pueda transformar en una experiencia positiva, o más que positiva, sino como a gestionarla emocionalmente de una mejor forma? Claro, o sea, y eso, bueno, también mencionar que sabemos que las escuelas, los equipos, digamos, los líderes de las escuelas y sus equipos han estado trabajando constantemente en esta como llamarlo así, como la vorágine del post-incendio, en donde han tenido que dar respuesta a muchas solicitudes de las comunidades educativas y han trabajado de manera muy involucrada y comprometida. Sí. Pero ahora, eso es una etapa, ¿cierto? Ahora pasamos a la etapa en donde el estudiante tiene que volver a retomar su rutina, y en este caso en el contexto de la escuela. Entonces, bajo esa lógica es la pregunta de ¿qué hacemos ahora? Como equipos, como docentes, como asistentes, ¿cómo abordamos esto? Porque el estudiante estuvo en un contexto traumático, ¿cierto? Donde estaban los incendios, donde a lo mejor tuvo que abordar situaciones familiares complejas, pero ahora ese estudiante va a tener que retomar de cierta forma, un poco o quizás de manera completa, su rutina en la escuela. Entonces ahí el estudiante o la estudiante estando en la escuela, ¿qué herramientas tenemos que implementar como actores de la comunidad educativa para poder resguardar que esa nueva adaptación de cierta forma a la escuela? Porque tenemos que pensar que tras este evento, él o la estudiante no van a ser los mismos. No, claro, Sí. esta es una ¿Qué situación que hacemos? cambia todo. Claro, es una situación que transforma de alguna forma a las personas, y si bien el ser humano tiene la capacidad de poder sobreponerse a estas situaciones, no todos de alguna forma tienen esa habilidad bien desarrollada, o no la ha aprendido todavía, o no la ha experimentado, y puede abrumar a muchas personas en sentirse hundidas y de alguna forma que esa persona, en vez de poder mirar con positivismo o de una forma mucho más práctica o pragmática en ese momento de cómo salgo adelante y qué estrategias adopto para salir adelante y movilizarse, hay otras personas que eventualmente no pueden, ¿no? O por factores X de su vida, no cuentan con estas habilidades y los puedes hundir en una depresión y que termine con un desmedro de la salud mental de las personas. Entonces, Katy, Camilo. me parece que le vamos a sacar el jugo a la próxima Sí, entrevista. tengo Sí. muchas preguntas. Yo también. Yo Muchas. creo que aquí vamos a aprender todos de lo que se viene. Vamos a estar con Elisa, que es la psiquiatra, que nos va a acompañar en el siguiente bloque, y que vamos a conversar y le vamos a sacar el jugo a todas y las dudas que eventualmente pudiésemos tener o que a la audiencia se le pueda entregar, como tú bien dijiste, nos pueden escribir en los comentarios y nosotros después las podemos responder de manera en los mismos comentarios, pero con una mirada desde la psiquiatría. Así que, ¿qué te parece que podamos partir ya con el segundo bloque? Me parece súper bien. Quiero conocerla, soy ansiosa. Quiero conocerla también yo, conocerlo en este caso, y que podamos entrar y sumergirnos en esto, porque me parece que esta es una de las habilidades, no quiero decir que sea la más importante, pero sí creo que es Importante y necesaria. claro que es una habilidad y una competencia determinante para el éxito educativo y para la formación integral de un estudiante, de un profesor o de una comunidad educativa, y que les permita adaptarse a un mundo que efectivamente va a ser mucho más complejo que el de hoy y que a lo mejor este tipo de desastres naturales se van a dar de una forma mucho más frecuente, y desastres socionaturales también. Entonces, ¿cómo salimos adelante en virtud de estas situaciones y podemos sacar y salir fortalecidos de esto? Así que, ¿te parece que vayamos al segundo bloque? Vamos, Camilo. Vamos al segundo bloque entonces. Estamos en el segundo bloque entonces, mi querida Katy, con una invitada tremendamente importante y especial que ya la anunciamos en el primer bloque y que nos va a ayudar a poder comprender este fenómeno, esta habilidad, y también cómo podemos de alguna forma desarrollarla, sobre todo para poder fortalecer lo que nosotros llamamos las competencias para el siglo XXI y cómo podemos sobreponernos a situaciones de adversidad tan importantes o tan complejas como lo que pasó en Valparaíso. Así es, Camilo. Estamos acá, la tenemos.
vamos antes cuando estábamos dando el inicio del podcast, Elisa, nos surgieron demasiadas preguntas, tenemos muchas dudas, entonces yo creo que ya deberíamos empezar a conversar y presentar y relevar también a la invitada importantísima y un lujo que tenemos, porque digámoslo, es un lujo. Con la escasez de psiquiatras que hay a nivel nacional, es un lujo tenerla acá. Pues imagínate la cantidad de tiempo cuando tomamos hora, hace como cerca de un mes o 6 meses, logramos tener hora con nuestra querida psiquiatra que el día de hoy está acá presente, Elisa. ¿Cómo estás, Elisa? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, estamos muy ansiosos. Tenemos muchas preguntas que queremos hacerte, queremos comprender bien el fenómeno, pero antes queremos conocerte un poquito. Cuéntanos quién es Elisa, por qué es tan importante tu presencia acá, y sobre todo tu experiencia, tu formación y de alguna forma también tu visión, tus sueños, que pudiésemos entrar a conocerte propiamente tal. Bueno, ustedes ya me dijeron mi nombre, es Elisa Sepúlveda, yo soy psiquiatra e infanto-adolescente. Siempre quise ser psiquiatra desde que estaba en el colegio. El camino fue largo, obviamente, porque implica estudiar medicina, qué sé yo. Sobre todo movilizada por el sentimiento de querer lograr que la infancia sea como un espacio de recuerdos agradables o de poder tener como la base para asentar adultos más sanos. De ahí entonces me hace mucho sentido estar en estos espacios educativos, porque justamente creo que tenemos esa misma mirada finalmente, desde distintos espacios, pero creo que el propósito final es súper coherente. Bueno, soy docente, hago hartas clases, me gusta, creo que por lo mismo finalmente, ¿no? Y estoy hace hartos años siendo psiquiatra, eso nomás lo voy a decir. Súper. Oye, Elisa, bueno, todos sabemos el contexto que vivimos en Valparaíso hace un par de semanas nomás. Ya estamos, yo creo que se cumplió cerca de un mes del terrible incendio, de este desastre socionatural que se vivió en la comuna de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Limache y también parte de Valparaíso, y que dejó damnificado a cerca de 3.000, o un poquito más, perdón, casi 10.000 personas, que no tan solo perdieron sus viviendas, sino que también perdieron seres queridos, animales, mascotas. Y aquí nos surge la pregunta, de alguna forma. Aquí un poco lo que nosotros estábamos hablando en el primer bloque, que aparece este concepto de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué consideras tú desde el ámbito mucho más desde la psiquiatría que se entiende por resiliencia? Bueno, la resiliencia es la capacidad que tiene un ser humano de poder sobreponerse a alguna experiencia adversa, ¿sí? No queda claro, o hay estudios distintos de que si eso significa volver al estado anterior o previo, o inclusive, que es lo que se habla, que es una teoría muy bonita, que es el crecimiento postraumático, que es justamente que después de esa experiencia adversa, tú puedas salir fortalecido, o inclusive con mayor aprendizaje de esa experiencia. Cuando uno habla de resiliencia, la verdad es que hay hartos factores involucrados. Uno no puede decir como, mira, esto es lo que define la resiliencia o no. Y ahí uno empieza a hablar de distintos niveles, ¿por cierto? Como cuáles son los factores personales que favorecen la resiliencia, después familiares, después sociales, y así vas ampliando como la mirada también ecológica de lo que significa o de lo que influye en tener una resiliencia finalmente a una experiencia adversa como la que tú estabas describiendo de los incendios. Ahora, también lo conversamos al principio, la resiliencia propiamente tal, y yo lo comentaba que era como una suma de otras competencias, otras habilidades que se desarrollaban a lo largo, ya sea del tiempo, de la experiencia o de la vida. ¿Qué tipo de habilidades consideras tú que se debiesen o que se debieran desarrollar o fortalecer para que uno pudiese tener mejor capacidad para poder adaptarse a cambios? Y me refiero a adversidad y cambios como lo que pasó en Valparaíso, pero también en su amplio espectro en este caso, que podría ser desde un duelo hasta la ruptura de una pareja. Mira, hay hartos factores personales, ¿ya? Hay algunos que ya están más o menos instalados y es difícil de modificar, y esos son como factores más neurobiológicos que no creo que sea como tan importante nombrarlos. Pero hay otros factores que sí tienen que ver como con la forma de ser o la personalidad, que es lo que nosotros hablamos. Muchos de esos son factores que se desarrollan durante la infancia, entonces es súper importante esta conversación. ¿Qué cosas son? Por ejemplo, la capacidad de poder verle el lado positivo de las cosas, ¿sí? A pesar de que hay algo muy negativo, siempre uno puede rescatar algo, ¿sí? Eso siempre está como
orientado a que esa persona entonces va a poder sacar algo bueno de esa experiencia. Eso por un lado, personal. La capacidad también del reconocimiento de emociones, ¿sí? Saber qué es lo que se está sintiendo. Primero, el awareness, que se dice como el darse cuenta de que está pasando algo a nivel emocional. Luego, tratar de ponerle un nombre a eso. Decir, ok, esto que siento es miedo, vergüenza, pena, rabia, mezcla de cosas. Y después está la posibilidad de poder lidiar con esa emoción, decir, ok, esto me pasa y unir. Eso es súper importante. Muchas veces pasa, sobre todo con familias, ¿no? De que la experiencia emocional no se une a lo que lo provoca. Entonces, por ejemplo, si un niño está preocupado porque ocurrió un incendio, claro, le pueden decir, sientes angustia, pero es importante decir, mira, sientes angustia porque pasó esto, entonces te da miedo que vuelva a pasar, y ahí entonces uno entra como lo primero que yo les decía, el lado positivo de las cosas, pero ahora estamos más preparados, ahora sabemos que podemos hacer esto en caso de que ocurra algo, en fin. Eso creo que es otro factor súper relevante. Otra cosa que también es importante es la capacidad que tiene la persona de poder pensar, ¿cierto?, más allá de lo que está ocurriendo ahora, ¿sí? No solamente el aquí y el ahora, sino que vislumbrar un futuro que sea más esperanzador. Ahora, en eso, de nuevo, es súper complicado hablar solamente con el individuo, porque el individuo es en un entorno. Entonces, esa capacidad de poder vislumbrar un futuro mejor también está dado por la realidad misma. Entonces tiene que haber un espacio social que también te dé para pensar en eso, ¿no es cierto? Si va a haber ayuda, si va a haber rescate, si van a haber personas que me acojan en términos emocionales, y eso también es algo que es una interacción. Súper interesante lo que nos menciona Elisa. Y justamente en función de lo que tú nos relatabas, yo tengo una pregunta que me hizo un clic. Bueno, yo tengo esta ansiedad, este pensamiento ansioso que estoy escuchando y ya se me están ocurriendo las cosas para decir. Tú mencionaste algo súper relevante que tiene que ver con la infancia. Y una de las competencias o de estas habilidades que involucra esta resiliencia tiene que ver con el poder reconocer las emociones. Y eso a mí me hizo el clic en función de la importancia que tiene también las escuelas para incluir y poder desarrollar y concientizar, de cierta forma, ojalá, idealmente, una asignatura que nos lleve, en el fondo, a trabajar de manera consciente y planificada, intencionada, como en el currículum, las emociones. Entonces, ¿qué pasa ahí, Elisa, pensando en la escuela, cuando no se tiene esta conciencia de poder instaurar esta promoción, en el fondo la reflexión de los docentes y la relevancia que tiene el trabajar las emociones con los estudiantes y sobre todo digo yo, primera infancia, educación inicial, porque ahí tú mencionabas que la experiencia, digamos, socioemocional que se dé en este contexto, en esta etapa de la vida, va a determinar cómo nos vamos a desenvolver en el contexto social y emocional como adultos. Entonces ahí va mi pregunta. ¿Qué nos puedes decir tú en función de la relevancia de trabajar las emociones en las escuelas? Me parece maravilloso lo que planteas, porque creo que es ultra necesario. Desde mi punto de vista, no entender que las emociones forman parte de la experiencia del ser humano es disociar la experiencia a tal punto de que justamente lo que hacemos es no fomentar un crecimiento integrado del ser humano. Ya de lo que, bueno, esto es un tema de educación en general, se pone mucho el foco en lo cognitivo, ¿cierto? El procesamiento cognitivo, en lo que uno piensa, como si eso fuera lo más importante. Sin embargo, las decisiones del ser humano, el 90% no están tomadas por lo que uno piensa, están tomadas por lo que uno siente, ¿sí? Uno puede engañarse y decir, esto es porque estoy pensando tal cosa, pero no, finalmente es por algo que uno siente. Por lo tanto, me parece fundamental el hecho de justamente esa parte del ser humano y de niños y niñas adolescentes poder educarla de alguna forma, ¿ya? Y no solamente educarla
exclusivamente por lo que implica en el proceso de aprendizaje cognitivo, porque eso también está súper estudiado, cuando hay un clima en aula favorable o cuando se enseña con amor o con cariño, claramente se aprende mejor y esos contenidos después se mantienen durante mucho tiempo, a diferencia de aquellos que son aprendidos con miedo o desde un espacio donde está puesto mayormente el resultado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, aparte de eso, que es como lo básico, uno quisiera decir, educar para las emociones implica también ser después adultos más sanos, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros tenemos un montón de patologías de salud mental en adultos, bueno, en niños también. Y además implica darle importancia a otras cosas que en la vida son importantes, ¿sí? Esa es una, no sé si crítica, pero los adolescentes, que yo también veo hartos, después dicen como, mira, en verdad salí del colegio y en la U no es tan importante la materia que aprendí, sino que, por ejemplo, cómo organizarme, ¿sí? O de qué manera, por ejemplo, hablar con las personas, ¿sí? Cómo establecer vínculos sanos con otras personas, porque después cuando trabaje voy a tener que trabajar en equipo, y eso no lo aprendí tanto en el colegio, ¿sí? También me hice ese cuestionamiento. Oye, y sí, yo leí hace poquito, o sea, estoy leyendo un libro que es de Daniel Goleman, el tema de la inteligencia emocional, y habla justamente de que el coeficiente intelectual no te asegura el éxito, lo que te asegura el éxito es las habilidades socioemocionales, el cómo te relacionas y el cómo tú puedes abordar y gestionar de mejor forma tus emociones. Y en este mismo contexto aparece la pregunta, porque al final estamos hablando de habilidades emocionales, socioemocionales, que es algo que eventualmente puede ser relativamente nuevo, me refiero a 15, 20 años, y que en educación, ahora que ya pasó la pandemia, estamos ya dándole con mayor profundidad en el tema del currículum, en el tema de la gestión educativa. Entonces algo, yo te podría decir, para la escuela no relativamente nuevo, pero donde aparece el cómo, porque entendemos la importancia que hay en el aspecto socioemocional de que nuestros estudiantes adquieran las habilidades socioemocionales y que les permitan, obviamente, poder adaptarse a los cambios. Pero la pregunta que todas las escuelas o los educadores se hacen en estos momentos, los directores, si bien existen políticas, el cómo lo hacemos, cómo desarrollamos eso, cómo ayudamos a los estudiantes, cómo ayudamos a las familias a poder desarrollar este tipo de habilidades socioemocionales o cómo desde el aspecto educativo lo podemos hacer. ¿Qué nos podrías decir tú? ¿Cómo desde la mirada, desde la psiquiatría, un establecimiento educativo pudiese propender el desarrollo de este tipo de habilidades? Claramente yo no tengo la respuesta para eso, solamente tengo algunas ideas, ¿ya? Hay hartas cosas. Comentábamos previamente la importancia que tiene los establecimientos educacionales por la cantidad de tiempo que pasan los niños. Claro. Creo que una cosa súper relevante va a sonar un poco como idealista lo que voy a decir, pero que cada docente también logre comprender el rol que cumple en términos emocionales con sus alumnos y alumnas, ¿sí? Cada palabra dicha con cariño, con amor, eso genera un vínculo con sus alumnos y la vinculación es algo súper importante en términos humanos. Por lo tanto, primero yo creo que tomar conciencia de eso es fundamental. Ahora, en lo práctico, a mí me parecería maravilloso que hubiera una asignatura de eso. No sé si eso es factible, ¿no? Pero también sé que hay espacios de todos los establecimientos educacionales donde se puede lograr poner esto como foco, ¿sí? Y estoy hablando como de ferias que se hacen cada cierto tiempo o los mismos consejos de curso. Creo que es súper importante. Estoy de acuerdo contigo que no hay una política clara al respecto. Y eso es fundamental, porque uno busca coherencia en el sistema. ¿Sí? Entonces, si me dicen, mira, esto es lo que hay que hacer en términos de educación socioemocional, debiera haber más o menos una pauta de cómo es el camino a seguir. Claro. ¿Sí? Eso en términos generales. Se me ocurren hartas cosas más, pero... Sí, porque al final son las preguntas, es las estrategias que en este caso pueden utilizar o no hacer los establecimientos educativos, entendiendo que después de la pandemia ya entró de lleno, podríamos decir, a los establecimientos educativos al fortalecimiento, la importancia que tiene el fortalecimiento del desarrollo de habilidades socioemocionales. En mi época, estamos hablando hace poco con mis 25 años, ¿no? Es que tengo, no era tan importante el desarrollo de este tipo de habilidades. De hecho, ya era, en mi época era mucho más importante el tema de los resultados de la PSU, del CIMSS, un ámbito mucho más... ¿Alcanzaste a dar la PSU? Sí, yo también fui la segunda, la primera. Sí, alcanzamos a dar la PSU. Pero yo, cuando converso con mi papá en este caso, o con mi mamá en su momento,
estamos hablando de una educación que era pero tremendamente distinta. Imagino que mis papás se educaron con el tema de la regla, yo no sé. La letra con sangre. Claro, es que les pegaban con la regla de la mano, había mucho más violencia, entonces no había una conciencia. Y aquí viene el tema, porque si nosotros queremos educar, queremos ver la importancia que tiene el desarrollo socioemocional o el desarrollo de estas habilidades, también tiene que haber una autocrítica, un autoanálisis importante del desarrollo personal de cada uno. Porque si no comprendo también mi postura o mis brechas de aprendizaje, es muy difícil que yo pueda poder abordarla. Qué buena, yo tengo una pregunta. Dale. Quisiera agregar al concepto de eso. Justamente el desarrollo personal es muy relevante. En la medida que uno tiene la capacidad del conocimiento propio, que es la inteligencia intrapersonal que nombraba Goldman, es capaz de lo que nosotros llamamos mentalizar al otro. ¿Qué significa? Es saber de alguna manera qué es lo que te pasa a ti con cierta situación, ¿sí? Y poder de alguna forma prever cuál va a ser tu estado emocional. Y de esa manera acoger o poner límites dependiendo de lo que ocurra, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que el desarrollo personal es fundamental. Y a mí una de las cosas desarrollo personal, profesional también en esta área, una de las cosas que me impactó en el camino de toda la docencia es que siempre en la clínica los papás de mis pacientes me decían, oye, pero él o ella es el profesor, fueron a la universidad, deberían saber estas cosas. Entre paréntesis, muchos de mis familiares son profesores. Y yo sé que en sus mallas curriculares no hay nada de esto. Entonces yo les decía, es que usted cree que fue a la universidad para aprender esto, pero no, aprendieron otras cosas y esto no estaba dentro de las mallas curriculares. Es un déficit y solamente hay en algunas carreras, en algunos espacios, pero los profesores en general no tienen de dónde saber esto. Y creo que justamente el desarrollo profesional en esta área es una cosa que está al debe. Mi pregunta era justamente lo que apuntaba, lo que mencionaba Elisa, porque Camilo en la reflexión que hizo mencionó de la importancia, digamos, profesores, porque ahora estamos contextualizando a hablar en el fondo de la escuela, pero como adulto ya más responsable de tener conciencia, de concientizarte en que estás trabajando con niños, claro, con jóvenes, con adultos, y solo el hecho, desde mi experiencia como estudiante, que el profesor o la profesora te mirara de una manera, te condicionaba brutalmente. Entonces, yo por lo menos desde la acción de cuando ejercía, digamos, en la escuela, yo soy educadora diferencial, siempre pensé, y ahí también involucra esta habilidad que tiene que ver con la empatía, de si yo me muevo hacia allá, o si yo hablo con este tono, o si yo en el fondo miro de esta manera al estudiante o a la estudiante, ¿lo puedo marcar? Sí. Como me pasó a mí en algún momento con experiencias con algunos profesores. Tuve muy buenas, pero también tuve unas no muy gratas. Entonces, ahí, cuando Elisa mencionaba esta responsabilidad como afectiva, ¿cierto? De decir, estoy trabajando con seres humanos directamente y en formación. O sea, tomarle el peso, la responsabilidad de que tienen los docentes es enorme. Y claramente sabemos que el sistema no lo releva de tal manera que debiese hacerlo como en otros países, pero ahí también hay un tema al debe, pero ya con lo que tenemos ahora tenemos que trabajar, pero también tenemos que partir desde nosotros mismos, de concientizarnos y decir, estoy trabajando, sobre todo a mí lo que me preocupa y las que yo relevo siempre son las educadoras de párvulo, porque ahí es donde comienza este mundo emocional, de desarrollo emocional súper importante y que te va a determinar en la vida adulta. Y la pregunta que tenía era, ¿qué pasa, Elisa, en el caso de los estudiantes que a lo mejor no tienen una red de apoyo? O sea, imagínate ahí la relevancia del docente. Entonces, ahí yo te quería preguntar, ¿qué consejo nos puedes dar a nosotros y a las comunidades educativas considerando este rol importante que tienen para con los estudiantes? Bueno, yo creo que eso se puede responder desde varias miradas. Primero, en medicina al menos hablamos de la dignidad del cargo, ¿sí? Tú cuando ocupas un cargo, independiente de las remuneraciones que tenga o de, digamos, toda esa parte, uno debería tener una actitud que digne el cargo en sí mismo. Por lo tanto, creo que eso es fundamental. O sea,
si tú eres un docente, sobre todo de educación básica o parvularia, tú tienes que sentirte importante, porque lo eres. ¿Sí? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, creo que también es importante relevar que efectivamente hay niños y niñas adolescentes que en sus casas no tienen un espacio, o no es seguro, o hay mucha violencia, y muchas veces el establecimiento educacional constituye el único apoyo, ¿sí? Y no sé si mi consejo o lo que a mí me gustaría que ocurriera por parte del cuerpo docente es que se involucren. Y cuando hablo que se involucren es involucrarse afectivamente. ¿Y qué implica eso? Tener el tiempo de conocer a alguien. En muchos libros ahora actualmente sale que el mayor regalo que uno le puede dar a alguien en estos tiempos es tiempo, justamente. Tiempo y atención. Y de calidad, tiempo de calidad. Justamente. Entonces creo que cuando tú logras conectar o ponerte en esa posición de decir, ok, mi rol es importante y afectivamente yo puedo ser importante para esta persona, creo que eso además no solamente enriquece la relación o favorece al niño y adolescente, sino que también a uno como adulto que también aprende de estas nuevas experiencias, ¿sí? Creo que eso sería. Aquí tengo otra pregunta que va muy de la mano con lo que dijo la Katy. ¿Cómo nos marcan los profesores? A mí lamentablemente me marcaron, pero yo era desordenado en el colegio. Entonces, yo tengo ahí una relación de amor y odio con las matemáticas porque mi profesor de matemáticas, que espero que me esté viendo, me categorizó como que yo era un mal estudiante en matemáticas y en adelante me marcó de por vida. Y aquí viene la otra reflexión que yo hago. ¿Mi profesor sabía lo que estaba haciendo? ¿Tenía el conocimiento o la empatía o que lo que él estaba diciendo y haciendo podía marcarme? En este caso, de por vida en cómo yo adopté esa creencia que él me desarrolló y que esa creencia hasta el día de hoy se mantiene, aunque me he ido yo colocando como metas de ir terminando o destruyendo esa creencia y decirme que soy bueno para la matemática, que puedo, y que eso generó mío. Pero, y aquí viene el otro tema, que es si los profesores realmente saben que no saben o no saben que no saben. Entonces, como que realmente soy consciente de que tengo que desarrollar estas habilidades o en realidad considero que estas habilidades son como casi como habilidades que son no tan determinantes en el desarrollo educativo. Uh-huh. Por ende, la pregunta es, ¿cómo, y lo voy a también contextualizar lo que pasó en Valparaíso, cómo alguien pudiese desarrollar o cómo darse cuenta que es importante este tipo de habilidades? Porque en mi familia, que los quiero mucho, son parte importante de mi vida, en mi familia, no sé, si bien ellos toman en cuenta lo que es importante, o sea, determinan que es importante el desarrollo socioemocional, pero no, de alguna forma lo entienden, pero quizás les puede eventualmente costar trabajo. Pero hay otras personas que ni siquiera logran comprender eso. ¿Cómo alguien puede desarrollar este tipo de habilidades o darse cuenta que es importante este tipo de habilidades? Yendo a terapia, ¿no? Hazte ver a mí. Creo que lo primero es hablar del tema, ¿sí? Es difícil que alguien se dé cuenta de que no sabe algo si no está expuesto a ese algo, ¿sí? Por lo tanto, estos espacios son justamente súper importantes. Quiero creer que tu profe de matemática en verdad no lo hacía de malo, sino que justamente, inclusive uno pudiera pensar que él creía que ese era el camino para hacer cambiar tu forma de reaccionar, por ejemplo. Ahora ya sabemos con el tiempo, ¿no? que el ser humano reacciona mucho mejor a refuerzos positivos que a refuerzos negativos. Ahora, en la práctica también es muy difícil para el ser humano instalar eso como adulto, ¿sí? Como decir, no hagas, es mucho más fácil decir, no hagas esto otro, que decir, mira, justo esto estuvo bueno, lo voy a reforzar positivamente porque hay que estar muy atento. Y eso en estos tiempos es algo también súper escaso. Entonces, claro, primero, para poder darse cuenta de que hay algo que no sabes, tiene que estar ahí en el ambiente y escucharlo una y otra vez desde distintos espacios. Y lo otro que yo creo que es importante también es la coherencia, que ya igual lo nombré previamente, que es como, ok, me están diciendo ahora, estoy caricaturizando algo, ¿no? Me están diciendo ahora que esto es muy importante, pero en la U nunca me dijeron eso. Nunca hubo un ramo de esto. Después tampoco me pidieron en las calificaciones,
no sé si es así, pero en las calificaciones de mi desempeño tampoco estaba considerado. Y si yo hice algo positivo respecto de eso, a lo más recibo un, oh, qué bueno, bacán, pero tampoco hay un reflejo positivo de lo que significa preocuparse de desarrollar esas habilidades en uno mismo. Y tocaste un punto que es súper importante, que lo mencionó Katy, lo mencionaron ustedes en unas respuestas anteriores. Le voy a hacer como un símil también a lo que es el liderazgo. Si bien estamos hablando de resiliencia, de competencias socioemocionales, y que en las mallas curriculares, eventualmente, bajo mi experiencia, no se toca mucho este tema o simplemente no se abordan. Pero yo creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que para ser ya sea un buen líder o para ser una buena persona, siempre hay que desarrollar este tipo de habilidades. Y eventualmente en las universidades no se trabaja. Entonces al final, si no se trabaja en la universidad, si no se toca en la escuela, el adulto se enfrenta a situaciones que no las sabe cómo enfrentar, y eso lo lleva a eventualmente equivocarse o adoptar malas decisiones o abordar situaciones de mala forma. Y ahora, llevándolo de alguna forma nuevamente como a la resiliencia y a lo que ocurrió en Valparaíso, ¿cómo una persona que no se pudo haber visto expuesta a experiencias que le ayudaron a fortalecer este tipo de habilidades y que ahora se enfrenta a una situación donde perdió una casa, donde perdió lamentablemente familiares o familia directa, cómo puede sobreponerse a situaciones tan dramáticas como la que está viviendo y que lo más probable que la reconstrucción se va a demorar, por ende lo más probable que ahora esté viviendo o en una carpa o en la casa de un allegado? ¿Cómo puede desarrollarse, cómo puede sobreponerse a una situación como esta cuando no ha sido expuesto a situaciones de aprendizaje? Bueno, ahí está el rol social, ¿no es cierto? Porque esa persona probablemente por sí sola no va a poder, ¿sí? Pero sí está entonces todos estos espacios que siguen al individuo, en donde sí tiene que haber, y cuando hablo de espacios sociales no estoy hablando necesariamente como de gente muy desconocida, sino que estoy hablando, por ejemplo, del rol que cumple, por ejemplo, el consultorio, ¿sí? O el consultorio de atención primaria, o el rol que cumple el establecimiento educacional de los hijos, ¿sí? Y que alguien le diga, oye, necesitas ayuda en esto. Sostener, mira, en términos de resiliencia propiamente tal, está descrito que solo hace falta una persona. O sea, tú para poder salir adelante necesitas solamente una vinculación potente con otra persona. Ese es el piso y con eso, no estoy diciendo que es suficiente, pero con eso puedes. ¿Sí? O sea, como tener un pilar de apoyo. Sí, basta con una persona. Yeah. O sea, Sí. Imagínate lo que dice Lisa, aún más relevante el rol de un docente, que es el que interactúa y se vincula directamente con los estudiantes en la sala de clase. O sea, Sí. Y que para estos estudiantes que no tienen esto de apoyo, el profesor pasa a ser su pilar relevante para salir adelante. Y sobre todo su profesor jefe o profesora jefe en este caso. Y quiero como recalcar el esto de que solo es necesario que sea una persona, ¿sí? O sea, porque ¿qué ocurre? Que finalmente el cerebro tiene una forma de ir adaptándose, ¿sí? Y va recogiendo experiencias negativas y experiencias positivas. Y finalmente siempre va a tender a sacar como algo más positivo. Por lo tanto, no tiene que ver tanto como cuántas personas hay, sino que cuántas experiencias positivas has tenido a través de tu vida, ¿sí? Y con eso, insisto, basta solamente una relación que te gratifique, ¿cierto? O que puedas tener experiencias positivas constantemente. Tú acabas de decir algo de la capacidad que tiene el cerebro para poder mirar de forma positiva las dificultades. ¿Eso es algo que se desarrolla con el tiempo o es algo natural del cerebro como para poder adaptarse al cambio? Ambas cosas. Ya. Siempre en general en psiquiatría la respuesta es de todo un poco. Ya. Hay factores neurobiológicos que te predisponen a tener mayor facilidad en eso, o dicho de otro modo, a enfermarte menos, ¿sí? Cuando estás expuesto a un trauma. Entonces, claro, hay una cosa que está ahí intrínseca, ¿no es cierto? Pero también hay algunos otros factores que tienen que ver más bien como de lo que va ocurriendo alrededor o de la forma en que va pasando. También hay factores que tienen que ver justamente en la experiencia traumática propiamente tal. Hay algunas experiencias que tienen una repercusión mayor en el cerebro que otras, ¿sí? Y que generan más dificultad en poder reparar de alguna manera. Y esto igual es relevante. En general, aquellas experiencias traumáticas que son perpetradas por otro ser humano, en general, son aquellas que son más difíciles de poder reparar. Y estoy hablando de abuso sexual, ¿cierto? De maltrato infantil,
de tortura, esas experiencias son mucho más complejas de poder reparar. A diferencia de estas otras experiencias que son de la naturaleza, ¿no es cierto? Terremotos, tsunami, incendios, quizás, probablemente, ¿sí? Y eso a lo mejor, Elisa, tengo la duda, te pregunto, ¿tiene que ver también con una predisposición a estos eventos? Pensando en que si estamos en Chile, sí podemos, o sea, uno no se espera un terremoto, pero puede pasar. O un incendio, no se lo espera, pero puede pasar. A diferencia de cuando, en el fondo, esta experiencia está como involucra a un ser humano, como un abuso, algo que uno no se espera desde el desarrollo como neurobiológico que te pueda pasar. Claro. Entonces eso hace que se genere como un daño más profundo. Sí y no. O sea, solamente cuando uno toma en cuenta las cifras, por ejemplo, de niños y adolescentes expuestos a un terremoto, en Chile no tenemos menos porcentaje de, por ejemplo, estrés postraumático que en otros países. Entonces uno diría, ya parece ser que aunque acá es frecuente, igual el porcentaje de chicos que terminan enfermándose es el mismo. Pero desde el otro punto de vista, lo que tú dices de que, bueno, cuando la experiencia traumática es perpetrada por un ser humano, efectivamente el cerebro no está preparado para eso, porque el cerebro está preparado para vincularse, para confiar en otro. De hecho, los bebés nacen con esas capacidades justamente, ¿ya? Porque eso implica supervivencia. Confiar en el otro, establecer vínculos implica supervivencia. Por lo tanto, cuando ocurre lo contrario, el cerebro como que colapsa y dice, pero a ver, ¿cómo? Si se supone que establecer un vínculo me iba a proteger y termina siendo todo lo contrario. ¿Sí? Ahora, para poder gestionar el cambio o enfrentarse a situaciones de adversidad, como lo que pasó, como lo hemos venido repitiendo con el tema de los incendios, pero también con la pérdida de un ser querido, con la ruptura de pareja, con dejar incluso un despido en el trabajo, para poder fortalecer ese tipo de habilidad de poder enfrentarte a situaciones, es necesario transitar como por las que le llaman etapas del duelo, que al final es como aprender a soltar o aprender a aceptar. Sí, creo que justamente tiene que ver con la capacidad de poder lidiar o metabolizar las emociones que ocurren de forma normal en los tiempos que ocurren usualmente. En general, cuando uno está expuesto a alguna situación potencialmente traumática o un duelo, el primer mes es el mes en donde uno tiene más sintomatología, de todo tipo. Duermes mal, comes mal, estás como con la habilidad emocional, tienes recuerdos intrusivos, te cuesta concentrarte, y eso es normal y es esperable. Y creo que eso es súper importante comprender. Ese primer mes me voy a sentir mal y está bien sentirse mal, ¿sí? No está bien acallar esos sentimientos. Antes, hace mucho tiempo atrás, muchos años, pasaba que cuando alguien fallecía, a muchas personas que, claro, que sentían el fallecimiento de esta persona, les daban algunos medicamentos, que son las benzodiazepinas, que lo que hacen es reprimir emociones. Y justamente con los años se dieron cuenta que a esas personas hacían mayor enfermedades postraumáticas que aquellas que no tuvieron ningún tipo de medicamento como para reprimir las emociones. Por lo tanto, gestionar las emociones, sobre todo en ese primer mes, es fundamental. Eso es lo que te permite justamente poder avanzar en las etapas más adelante de duelo o si no es duelo, de poder como lidiar con las experiencias traumáticas vividas. El miedo del sentir el dolor, creo que ese es un miedo que es súper complejo de abordarlo como ser humano, creo yo. El aceptar ya sea la pérdida y después gestionar ese dolor que a los que alguna vez hemos vivido pérdidas, sabemos que es un dolor que incluso es hasta físico, sí, que se siente, que uno lo podría sentir en el pecho, en la garganta, incluso un poquito más hacia el estómago. Y yo creo que ese es el miedo que de alguna forma es lo que debemos romper de alguna forma. ¿Y cómo lo podemos romper? A mi entender es justamente el poder propender esto desde chiquititos. Uh-huh. De que no es malo sentir dolor, no es malo sentir pena y que esto obviamente atañe no exclusivamente, sino que nos vincula directamente al ámbito educativo, que es la escuela, uh-huh, en este apartado, sobre todo de poder gestionar la emoción y poder entregarle esto, es actor principal dentro del desarrollo y de la formación del estudiante, sobre todo en la gestión de las emociones. Katy, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, una pregunta a Elisa. Justamente cuando hablabas de estas etapas de duelo, uh-huh, lo que conversábamos en el primer bloque con Camilo tenía que ver con, bueno, nosotros como servicio local igual hemos estado como muy preocupados también de todo el proceso que han estado viviendo todas las familias afectadas de las comunidades educativas, pero los estudiantes tienen como que de cierta forma volver a adaptarse.
volver a tomar a ser parte de una rutina que en este caso es la escolar. Entonces, en función de eso, Elisa, ¿qué orientaciones podrías dar tú a las comunidades educativas para que tuviesen a lo mejor herramientas o algún conocimiento, o buscar algún conocimiento o alguna red que pueda ayudarles a poder gestionar y a poder en el fondo educar en este dolor, sobre todo a los estudiantes y los más pequeñitos también, que se van a reincorporar a las escuelas ya en ¿cuánto? 3 días más, ya estarían volviendo, y algunos a lo mejor van a tener compañeritos que no van a volver, que era su amiguito, su amiguita. Entonces, ¿qué nos podrías tú ahí como comentar, dirigiéndote a las escuelas para poder también tener alguna herramienta o saber de dónde partir para poder gestionar ese dolor con los estudiantes? Como habíamos hablado antes, siempre el primer paso, esto es algo que yo repito mucho con mis alumnos, si alumno me va a reír, en la psicoeducación. ¿Sí? Siempre primero hay que explicar qué es lo que ocurre, de qué manera, qué es lo esperado y qué es lo que no esperado. Obviamente la psicoeducación, la forma en que uno la entrega va cambiando dependiendo del desarrollo evolutivo de la persona que tengo enfrente, ¿cierto? Mi recomendación siempre para los docentes en general es incorporar la temática, ¿cierto?, pero en actividades que ya estén establecidas dentro del aula. No algo diferente, no algo distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en lenguaje, ¿sí? Vamos a hacer una lectura que hable, por ejemplo, del duelo, ¿sí? O en artes. Vamos entonces a expresar, y no el trauma, eso es súper importante porque eso puede ser retraumatizante, sino que alguna emoción, representar alguna emoción, ¿sí? O en historia, por ejemplo, también pudiéramos ver algún espacio de la historia en donde ocurrió algo difícil y que después, sobre todo, poner el foco en cuáles fueron las herramientas o de qué manera se logró salir adelante, ¿sí? Como para dar justamente como esperanza y ver. Pero en general creo que es súper importante ir incorporándolo en lo que se hace. Por ejemplo, en la educación parvularia, en ciertos momentos leen cuentos, por ejemplo, y también pueden incorporar, hay harto material en internet sobre cuentos de qué es lo que significa perder a un ser querido, y creo que eso también es súper relevante. Eso para mí es el piso. Por ejemplo, a mi hijo, él ya pasó a kinder, pero en pre-kinder siempre recuerdo que le hicieron dibujar como caritas contentas y caritas felices, y que le identificara a través de eso, de forma muy gráfica, qué emoción era. Y yo creo que ese es el camino de alguna forma. Yo no recuerdo que me hayan hecho eso, pero es que era otra época, era otro tiempo. Pero creo que por ahí se parte, el primero identificar cuáles son las emociones, qué tipo de emociones, y obviamente después que el establecimiento educativo pueda abordar desde qué produce una mala emoción, cómo gestionar esa emoción, algún hecho, como te decía, algún hecho que fue mal o que tiene un buen o malo resultado, y qué emoción estuvo involucrada dentro de cómo se gestionó y qué actividades pudieron haber estado y qué acciones pudieron haber estado involucradas. Elisa, ya entrando como a la parte final, ya llevamos cerca de 40 minutos, la verdad que se me hizo poco. Se me hizo poco, porque, sí, porque aún así hay muchas temáticas, y creo que esta no va a ser la última, creo que... No sé si de hecho, Elisa mencionó algo que yo quedé pero en llamas. Sí, sí, dijo psicoeducación y ahí yo ya, listo, no, al tiro. Ya. Capítulo completo de psicoeducación. Entonces yo creo que conversatorios. Sí, y yo creo que vamos a tener más capítulos que podamos abordar este tipo de temáticas, porque creo que son tremendamente relevantes. Ahora, ya llevándolo y como para ir finalizando de alguna forma, entendiendo que ya hemos hablado un poco con respecto a cómo se debería abordar de alguna forma el desarrollo socioemocional, entendemos que la resiliencia al final es como una amplia gama de habilidades que se dan para poder entender la gestión del cambio. ¿Algunas palabras finales que tú consideras que deberíamos tener en cuenta, sobre todo en este tema de cómo aprender a sobreponerse y a sobrellevar un duelo, una pérdida o la adversidad? Mira, yo creo que, tomando un poco tus palabras, creo que hay que perder un poco el miedo a estar mal, ¿sí? Hace un tiempo atrás, un par de años, no, varios años ya, hubo una atleta de Estados Unidos, cuyo nombre no recuerdo, que había ganado muchas medallas un año y después al año siguiente, o en la competencia, a la Olimpiada siguiente, decidió no participar. Porque ella no se sentía bien. Y fue súper criticada porque ella era súper buena, y entonces ¿cómo
no estaba lo suficientemente bien como para poder competir. Y entonces salió todo este tema de está bien estar mal, ¿sí? Y justamente creo que eso es algo que nos hace falta, como tolerar, por ejemplo, que hay un otro al lado que llore, ¿sí? Yo lo veo con mis propios alumnos, cuando, oye, si le estás dando una mala noticia a alguien y la persona llora, tú no tenés que bancártela, ¿sí? Y tolerar la propia como angustia que no le produce. Hay una película muy bonita que yo creo que la han visto, que es Intensamente, sí, donde justamente yo la ocupo harto como para psicoeducar, porque explica que cada emoción tiene una función y que no hay emociones buenas o malas. Una de las cosas que también pasa mucho en nuestro entorno, que cuando uno pregunta a alguien ¿cómo estás?, te dicen bien o mal. En mi caso usualmente me dicen mal, porque por lo que yo hago me dicen eso. Entonces yo siempre pregunto bien, ¿mal cómo? Y es una pregunta que es difícil porque hace falta reconocimiento de emociones. Entonces las chiquillas quedan como, hoy mal, estoy mal, me siento mal, ya, pero mal triste, mal enojada, mal avergonzada, mal frustrada, mal desesperanzada, mal cómo. Hay mucho, hay que amplificar también nuestro lenguaje, siento yo. Porque acuérdense que los lenguajes crean realidades. Entonces es necesario también ir cambiando, concientizando eso en la medida de poder ir también hablando más de estas cosas y generando más cambio. Hay tarea para la casa entonces, para todos nosotros, para los oyentes de Arica Punta Arenas, de que al final tomar una autoconciencia sobre todo del desarrollo que nosotros tenemos a nivel evolutivo, sobre todo emocional, y entender que es importante desarrollar y aprender y seguir aprendiendo sobre todo como el manejo de las emociones, la autorreflexión, adaptarse a los cambios, la aceptación y un montón de otras habilidades que están relacionadas obviamente a la inteligencia emocional, el desarrollo socioemocional. Y esa es una tarea que nos llevamos, yo me la llevo para la casa, Katy. Bueno, yo agradecer, Elisa, creo que es una gran oportunidad, sobre todo yo tiraba esta talla de que ahí tenemos que sentirnos pero honrados de tener una psiquiatra, porque realmente el sistema de salud escasea en psiquiatra y que Elisa se haya dado un tiempo para poder venir y poder conversar con nosotros y también conversar con las comunidades educativas, lo valoro y lo agradezco mucho. Y también relevar la importancia que tiene el área de la salud, de la psiquiatría, y que se debe vincular con educación. Eso conversábamos con Elisa previamente al podcast, que no pueden ser instancias separadas, porque siempre uno necesita del otro, ¿ya? Y creo que en la escuela el educar en emociones es muy relevante, y es una base, y es un contexto, es un espacio que se pudiese nutrir, pero desde el área de la salud y la psiquiatría de una manera pero espectacular. Sí. Y en donde pudiésemos también, como decía Elisa, ser como un ente preventivo de cierta forma en la crónica de esta muerte anunciada que hay en salud mental en Chile y en el mundo en general, pero sobre todo en Chile, no es menor, ¿cierto? No es menor. Entonces ahí yo agradezco y espero también que podamos encontrarnos en otros espacios. Sabemos que contamos con tu apoyo y para que podamos acá fortalecer este vínculo educación-salud. ¿Anotación positiva entonces? Anotación positiva para el libro. Directa al libro, como dirían en nuestras escuelas. Agradecido, Elisa. Esperamos volver o sea, yo ya doy por hecho que nos vamos a volver a encontrar en una próxima oportunidad, y esperamos poder contar contigo, agradecerte profundamente y invitar a las comunidades educativas para que sigamos desarrollando este tipo de habilidades, sobre todo para el fortalecimiento de la formación integral y que nos permita una educación en 360 grados en Valparaíso. Súper. Agradecerle a ustedes también por el espacio. Creo que estamos súper sintonizados y mientras más espacio así hayan, creo que es mejor para todos. Así que feliz de estar acá. Maravilloso. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Nos pueden seguir en las redes sociales. Les recuerdo que estamos tanto en YouTube como en Spotify, y el feedback para seguir creciendo es súper importante. Nos pueden proponer temáticas, si quieren seguir que podamos hablar de ciertas temáticas en específico, genial. Nosotros los vamos a ir vinculando con distintos actores dentro del territorio y así podemos seguir creciendo como una comunidad. Muchas gracias, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Nos vemos, chao.